Bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Real. Yo soy Majo Guiguren, tu host, y me encanta acompañarte. Aquí empezamos. Vamos sin rodeos y vamos a los números que usualmente nos pegan directo y también de frente. La infertilidad es un problema de salud que afecta a millones de personas en edad de procrear a escala global. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 48 millones de parejas y 186 millones de personas tienen infertilidad en todo el mundo. En Ecuador, según el INEC, la tasa de infertilidad está entre el 17 y 20% de las parejas en edad de concebir. Los datos son demoledores y en lo personal debo decir que he visto muy de cerca estos casos. Con la prevalencia de la infertilidad en aumento, es crucial entender sus causas y también las opciones disponibles para quienes están luchando por este problema, porque si algo puedo decir para ustedes, y ya entenderán por qué, es que siempre hay una salida. Aquí comenzamos. Esto es Charla Real con el doctor Pablo Valencia, ginecólogo especialista en reproducción humana y director también del Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana. Se ha convertido en una figura clave para quienes buscan asesoramiento y tratamientos avanzados para problemas de fertilidad. Su enfoque integral y también personalizado, junto con el uso de tecnología de vanguardia, lo ha posicionado como un líder en la mejora de las tasas de concepción y en el apoyo a las parejas que enfrentan desafíos reproductivos y buscan ese sueño tan anhelado de ser papás. Bienvenido, Doc, y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí contentos para compartir nuestras experiencias. Cuéntame, Doc, las cifras realmente son sorprendentes, siento que nos pegan muy duro. Podemos decir, y aunque suene trillado, como te decía, fuera de cámaras, ¿es la infertilidad una nueva pandemia? No creo que llegue a ser tanto como una pandemia, pero sí cada vez es más común, ¿no? Uh-huh. Porque para cumplir los criterios de pandemia son otros criterios. Pero sí, la infertilidad es una cosa real, es una cosa que la Organización Mundial de la Salud ya la ha catalogado como una enfermedad, no como un lujo, como algo que se está haciendo un tratamiento estético o algo así. Entonces ya es una enfermedad real que tiene causas específicas y tratamientos específicos que pueden solucionar la mayoría de tratamientos de fertilidad. Yo siempre les digo a mis pacientes que la única paciente que no se puede embarazar es la que no tiene útero. De ahí todas se pueden embarazar dependiendo de la complejidad y el tratamiento que se realice, y si son perseverantes, la mayoría logran el embarazo. Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales causas de la infertilidad o tal vez los padecimientos más comunes, tanto en hombres como en mujeres, para decir, voy a tener una complicación en el momento de tratar de concebir? Pues eso sí ha cambiado bastante, ha evolucionado, porque antes, hace unos 30 años te puedo decir que comenzó este boom de los tratamientos de fertilidad. Se le echaba la culpa a la mujer en el 90%. Uh-huh. El hombre ni siquiera asistía a la consulta, no se hacía ningún examen. Entonces, actualmente, con la valoración integral de la pareja infértil, que tienen que estudiarse los dos, el hombre y la mujer, las causas de infertilidad es un tercio causas exclusivamente de factores femeninos, otro tercio solamente de causas masculinas, que es bastante importante, un tercio más que es una causa combinada entre masculinos y femeninos, y una causa, un 5 al 8% de causas desconocidas, se puede comentar, ¿no? Dentro de las causas de la mujer, la más importante es la edad materna avanzada, porque la mujer está postergando mucho la maternidad, ya no es como otras generaciones que a los 30 años ya tenías 4, todo 5 tu años. rosario de hijos. Ahora empiezan muy tarde a buscar la maternidad, inician con métodos anticonceptivos sin saber que son infértiles o no. Entonces, ese es el principal motivo que estamos viendo, la edad materna avanzada, porque eso hace que los óvulos pierdan cantidad y calidad. Luego tenemos problemas de endometriosis, que también es muy común, problemas ovulatorios como el ovario poliquístico o la ausencia de menstruaciones, sería en la mujer lo más frecuente, la obstrucción de las trompas, por ejemplo, mujeres que están ligadas las trompas y tienen un nuevo compromiso y quieren volverse a embarazar. Uh-huh. Estas serían las causas principales en la mujer. En el hombre, las alteraciones en el espermatograma, que por algún motivo la cantidad, la concentración y la forma de los espermatozoides ha disminuido. ¿Ok? También tenemos hombres que se han hecho la vasectomía, tienen nuevos compromisos, mujeres más jóvenes y quieren un embarazo, que también es una causa de infertilidad masculina. Se trata también un poco, Doc, escuchándote, hay un tema muy fuerte de lo que ha estado arraigado desde el pasado, como bien decías, antes se creía que tal vez la mayoría o el 100% incluso de los casos de infertilidad estaban en las mujeres. Desde tu percepción como profesional de la salud y como persona también, ¿cómo ves este aceptar esa realidad, este ser más receptivos
si yo soy mujer o si soy hombre, me dicen, sabes que tú no puedes tener un hijo. ¿Cómo ves en esas caras de tus pacientes ese shock de la noticia? O sea, ¿qué decirles o cómo hacer que lo Claro. reciban de buena, difícil recibirlo Bueno, de buena manera, pero ser receptivos? es muy importante conocer a la paciente desde la consulta de primera vez. Ujú, Entonces, es muy importante en la historia clínica saber los daños de infertilidad que tiene, qué tratamientos previos se han hecho, qué cirugías tiene, cómo acude a la consulta emocionalmente la mujer y el hombre, porque lo asimilan diferente. El hombre es mucho más tranquilo en cuanto a la mujer. Y de las causas ya casi absolutas de infertilidad, por ejemplo, una mujer que ya no tiene óvulos o un hombre que ya no tiene espermatozoides, son noticias muy fuertes para la pareja que tenga ese problema. Y es muy importante apoyarnos con nuestro departamento de psicología, pues porque son noticias muy duras, pero siempre hay esperanza, ¿no? O sea, si una mujer ujú. no tiene óvulos, bueno, le ayudamos con una asesoría psicológica para que acepte la donación de óvulos por conocidas, hermanas o alguien que le ayude. O si es que el hombre es azoospermia, no tiene espermatozoides, igual la utilización de un banco de semen. Pero es un proceso que involucra mucho el equipo multidisciplinario de la clínica, y la psicología es importantísimo en estas noticias fuertes, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son las pruebas y evaluaciones que por lo general rigen este proceso de dar un diagnóstico de infertilidad? Porque puede haber tal vez un montón de factores que no sean como corporales, por así decirlo, no sé, tal vez una persona que está pasando por niveles de estrés muy altos o por alguna situación, no sé, se me ocurre de depresión o algún tema complejo que realmente esté influyendo para que esta persona mentalmente esté obstruyendo esa posibilidad que también puede pasar. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas que necesariamente o después de cuánto tiempo yo debería decir, voy a ir a este profesional de la salud porque no estoy quedando embarazada Ujú, o ujú. mi pareja ya está preocupada, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y, o a qué debo atenerme, cuáles son los factores que yo debo ver para decir, ok, es el momento de tomar una decisión Sí. y voy por un tratamiento. Bueno, ahí es una cosa muy importante que quisiera recalcar. Lastimosamente, las parejas que llegan a nuestra clínica pierden mucho tiempo. Llegan muy tarde al especialista de infertilidad porque obviamente tienen su ginecólogo de confianza, que se llevan muy bien, que es muy buena gente, que le ha visto a las amigas, a las hermanas, ni sé qué, pero no es especialista en fertilidad. Entonces, Pero ¿cuánto es mucho tiempo? Perdón entonces la pregunta, por paréntesis. Si yo ejemplo, estoy intentando 5 años, tal vez es mucho no, por tiempo. ejemplo, si tienes 35 años o más, 6 meses no te quedas embarazada, ya necesitas un especialista en fertilidad. Ok. O si tienes menos de 35 años y pasa un año y no ha habido un embarazo, necesitas ir con un especialista de fertilidad. O tengas la edad que sea y sabes que en la familia hay antecedentes de infertilidad, o que no tienes menstruaciones todos los meses, algo está pasando y no vas a esperar un año para ir al especialista en infertilidad. Ujú, Esos son los tiempos claves. ujú. Y en general, en la consulta, ¿tú has visto que un gran porcentaje de las parejas realmente han esperado mucho? Han esperado mucho y les han hecho perder mucho tiempo. Son las dos cosas más importantes que vemos todos los días. Desde que yo llegué de estudiar al extranjero hace más de 25 años, es el principal problema, que llegan muy tarde al especialista. Y nosotros, con pruebas muy sencillas, en una semana, 10 días, ya podemos saber la causa de la infertilidad. O sea, es rápido hacer el diagnóstico Ujú. y de ahí, dependiendo del diagnóstico, hacer el tratamiento. O sea, realmente no es tan difícil encontrar la causa de la infertilidad, porque la mayoría de las veces ya podemos enviar exámenes específicos que nos dicen el por qué está costando dificultad lograr el embarazo. ¿Cuál fue tu principal motivación para profesionalmente dirigirte hacia este segmento de personas que están en una situación compleja, muchas veces dolorosa, pero ¿cómo así? ¿En qué momento de tu vida, de tu carrera dijiste, yo quiero enfocarme en esto? Bueno, venimos de una tradición familiar también, pues mi papá fue ginecólogo, también fue pionero en el Ecuador en todas las técnicas de reproducción asistida. Él logró el primer embarazo mediante fecundación in vitro hace 32 años, o sea, es mucha experiencia. Entonces siempre fue como seguir con el legado de mi padre, ¿ok? Ujú. Y dar alegría a pacientes que no pueden lograr un hijo, ¿no? Porque esa noticia de que sale positiva la prueba y todos somos felices es algo que no tiene precio realmente. Dar esa felicidad a una pareja, tú me puedes decir, contar tu experiencia, pero Ujú. esa noticia es muy agradable, y eso que nos motiva a ser cada vez más perfectos, usar la mejor tecnología, los mejores tratamientos para cada vez mejorar las tasas de embarazo. Entonces, esa es la motivación. Yo diría que es, como médicos, servir a los pacientes
y darles esa felicidad de que sean padres. Hablando en un tema un poco más humano, yo tengo conocidos, tengo familiares que son médicos también y muchas veces me dicen, sabes que a veces los médicos nos volvemos como un poco duros, o sea, porque sentarnos a llorar con cada paciente, con cada diagnóstico complicado, es difícil, emocionalmente es difícil. Entonces, para ti, Doc, humanamente, y nos pasó, y lo digo, nosotros tuvimos una pérdida. Y claro, y es difícil aceptar que eres parte de una estadística, porque las estadísticas están ahí, las pérdidas gestacionales en las primeras semanas son súper comunes. Muy común. Y aceptar esto, y claro, yo recuerdo haberme sentado a llorar en el escritorio y yo decía, no me abrazó nadie, porque mi marido también lloraba al lado. Entonces, ¿cómo tú, como profesional, como persona, cómo lograr esa entereza de no, porque no sé si al principio tal vez te pegaba más duro, pero después de un buen tiempo de hacer esto, se puede volver, digamos así, como, no quiero decir como algo rutinario, pero no puedes sentarte a llorar con todos los pacientes y eso es algo que es real y que es así y que en todas las profesiones nos pasa, o sea, no, más en la medicina, por supuesto, es más tangible. Pero bueno, ahí es importante conocer a la paciente, conocer al esposo y la relación que tú haces con cada paciente es muy diferente. Hay pacientes que puedes tener más apertura o más acercamiento y sí puedes compartir los sentimientos, pero lo importante de la medicina es ser objetivo. Esa es la clave, ser objetivo y ser directo, porque hay el extremo de médicos. Hay médicos, por ejemplo, que son demasiados afectivos, pero no saben mucho. Pero como es tan buena gente, me quiere, me mima, me dice que soy lo mejor, pero no te soluciona el problema. En cambio está el otro extremo, médicos muy duros, muy fríos, que tampoco es bueno. Hay que buscar siempre un término medio. Y dependiendo de la paciente, te vas para un lado o para otro. ¿Ok? Pero sí es importante tener mucha empatía con las pacientes y explicarles, ¿no? Yo creo que la base de esto es educar a tu paciente desde un principio, ser muy honesto en cuanto a las probabilidades reales de embarazo, no causar falsas expectativas, porque hay médicos que erróneamente dicen, no, haz este tratamiento y 100% te vas a quedar embarazada. Es un error terrible. Uno tiene que ser muy honesto con las probabilidades reales de embarazo para no crear falsas expectativas y en caso que no funcione, el golpe no sea tan fuerte. Entonces, porque ponte que te dicen, no, es que tu médico te dice, de ley te quedas embarazada al 100%. No te quedas embarazada psicológicamente y dices, chuta, hasta ahora estoy pésimo porque de ley me iba a embarazar y no me embaracé. Entonces hay que ser muy objetivo en la medicina. Yo creo que esa es la palabra, objetivo. En tu trayectoria, ¿hay tal vez algún caso específico que tú recuerdes que te haya dado muchísimo dolor y otro que te haya dado, en el otro lado, muchísima satisfacción de decir, wow, o sea, esto era como algo súper difícil y se logró? Todos los casos son difíciles. Todos los casos son difíciles. Yo creo que hemos tenido miles de casos exitosos, hemos tenido también fracasos. De todos aprendes, de los buenos y de los malos aprendes mucho para mejorar. Pero yo te podría comentar que los casos más duros es cuando nosotros tenemos tratamiento de reproducción asistida, son bebitos muy deseados y por algún motivo ya cerca del final del embarazo deja de latir los latidos, que se llama un óbito fetal, que a todos los ginecólogos nos ha pasado, es algo terrible porque la mayoría de las veces no hay explicación. Entonces es una tragedia terrible. Claro, ya lo llevaste. Ya lo llevaste, está a una semana ya de dar a luz o de hacer interrumpir el embarazo y deja de latir. Se llaman los óbitos fetales. Eso es una noticia muy frustrante para todos porque muchas veces no hay explicación. Y otra cosa muy dura, muy desgarradora es que por algún motivo hay un embarazo pretérmino o nace prematuramente y nace en menos de 29 semanas y se mueren los bebitos por prematuros. Entonces son historias muy desgarradoras, muy feas de asimilar también, ¿no? Y casos muy exitosos hemos tenido, la gran mayoría son exitosos, casos que tienen un solo óvulo, forman un solo embrión, haces la única transferencia y se queda embarazada. O sea, hemos tenido muchos casos de esos, de que con un solo óvulo se logra el embarazo. Por ejemplo, también un caso que me llenó mucho de satisfacción fue recién, hace un mes. Es la mujer más añosa que yo le ayudé a tener hijos, de 58 años. Y acaba de dar a luz, pues, o sea. ¡Qué maravilla! Y está muy bien, está el bebito perfecto. Nació un poco prematuro, de unas 32 semanas, me parece, pero es una felicidad indescriptible de la paciente, ¿no? Y hay otros casos también, ponte, pacientes que vienen de múltiples tratamientos, de 5 o 6 transferencias embrionarias sin embarazo, y llegan con nosotros y al primer intento se queda embarazada. Entonces,
dices, chuta, estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y cuando se nos embarazan los casos difíciles, que no tienen óvulos o que no hay espermatozoides, hacemos biopsia testicular. Entonces, si los casos difíciles logramos una buena tasa de embarazo, yo estoy convencido que de ahí todo lo demás, los casos más fáciles, igual se van a embarazar. Solamente tienen que ser perseverantes. Doc, ¿alguna reacción que tú recuerdes, no sé, que te haya marcado más que profesionalmente, personalmente? No sé, capaz que alguien le diste la noticia, no sé, y salió gritando del consultorio, alguna cosa así que recuerdes que te haya movido el corazón y que digas, esto es algo que se me quedó en la mente. Muchas historias de esas, Majo, muchas historias. Recién el día de ayer tuvimos la noticia de una paciente que se hizo un tratamiento de fertilidad y recibió la noticia. Yo salí del consultorio, se puso a llorar de la felicidad, se lanzó a abrazarme, todo. Me quedó muy grabado una frase que me dijo, doctor Pablo, eres lo máximo y estoy convencida que eres tú mensajero de Dios. Increíble. Qué bueno que lo dices. Y ¿sabes por qué me encantó lo que acabas de decir? Porque al conversar tal vez con personas que son excesivamente, no quiero decir excesivamente creyentes, ya que tienen un tema religioso bastante marcado. Muchas veces, y me ha pasado que me he encontrado con gente cercana y cuando estaba yo en un tratamiento de fertilidad contigo justamente, algunas personas bastante cercanas a mí me decían, oye, tal vez es la voluntad de Dios que no seas mamá. Y yo decía, y tal vez la voluntad de Dios puso en estos médicos alguna cosa, este don que les hace realmente poder ayudar hacia las parejas. Y recuerdo que cuando nosotros estábamos en este proceso, y me pongo súper sensible al hablar de esto, con mi esposo estábamos como, no funciona. Y me acuerdo que él fue a una iglesia en otro país, y el sacerdote que le atendió a él le dijo, o sea, él fue como más por una confesión y salió con una lección de vida, y le dijo, oye, tú no te has puesto a pensar, porque él le dijo, tal vez Dios no quiere que seamos papás, tal vez, y no me refiero solo a Dios, me refiero a lo que tú creas, a Yahvé, Buda, la piedra de la esquina, lo que tú creas. Entonces le dijo, oye, ¿no te pusiste a pensar que no es que tal vez Él no quiere que ustedes sean papás, sino que tal vez Él puso en manos de esta persona en la que ustedes están depositando su confianza, y te hablo porque esto fue luego de la pérdida y todo lo que nos costó quedar en embarazo, Él puso en las manos de esta persona y de estas profesionales de la salud algo especial, el intelecto, la habilidad, la capacidad, la creatividad para poder llevar esto. Entonces, ¿qué dirías tú a personas que tal vez se quedan con eso de, es que no quiere? Hay algo superior a mí que no quiere que yo sea mamá. Yo sí quiero, pero por ahí o sea, ahí es donde ha habido mucho debate desde el inicio de la fecundación in vitro, hace más ya de 45 años, que fue en Inglaterra. Mucho debate por los temas éticos y religiosos. Pero la reproducción asistida tiene como principal objetivo formar familias y que una mujer sea madre. Es el principal objetivo, entonces no tiene nada de malo. Lo que tú dices es muy cierto, hay unas personas muy creyentes, somos un país católico, pero muchos sacerdotes actuales justo dicen ese mensaje a las pacientes. Dicen, Dios le dio la capacidad a tu médico para que te ayude, si no, no se podría hacer. Entonces yo pienso que tienen que enfocarse en que el objetivo de la reproducción asistida es a formar familias y ayudar a una mujer que sea madre. Entonces no tiene nada de malo, o sea, y esto está ya totalmente hasta legislado y desmitificado y todo lo demás. Tú no puedes poner en un mismo saco hacer un aborto provocado, que estás viendo un latido y lo interrumpes arbitrariamente, a crear una vida y ayudar a una mujer a ser madre. No es igual. Y lastimosamente la Iglesia Católica, por un dogma de hace muchos años, pone en el mismo saco. Imagínate que el dogma religioso dice que los que son muy creyentes dicen que es un ser humano cuando el óvulo se fecunda. Y eso lo dijo un sacerdote por los 1600. Cuando la fecundación in vitro tiene 45 años, entonces no tiene no hay ninguna comparación. ¿no? Entonces, y lastimosamente siempre los avances científicos, yo no sé por qué la religión a veces chocan con los avances científicos, ¿no? El trasplante de órganos, las vacunas, el uso preservativo para evitar el SIDA en África, la Iglesia ha estado en contra. Entonces hay que ser un poco abiertos, ¿ok? Y pensar que el objetivo es ayudar a formar familias y ayudar a una mujer a ser madre. A nivel mundial, mediante fecundación in vitro, hay más de casi 10 millones de nacidos vivos
con la ayuda de la reproducción asistida. Entonces, es válido, ¿no? Totalmente válido. Si hablamos estadísticamente de estos diagnósticos que son los más comunes, y si tuviéramos que ordenarlos como de mayor a menor, ¿cuáles serían? O sea, no sé, tal vez poner endometriosis. Edad materna avanzada. Ajá. La edad materna avanzada, la mayoría de pacientes que vemos pasan los 35 años y pierden cantidad y calidad de óvulos. Esa es la principal, por largo. Luego vendría, yo creo que tal vez la endometriosis y los problemas en la ovulación. ¿Qué puede hacer una persona con endometriosis y cuáles son los principales tratamientos que tenemos a la mano y que tenemos que conocer para decir, ok, primero creo que hay que interiorizarlo, aceptarlo, decir, bueno, me está pasando esto, ahora voy a optar por tal o cual opción. Sí. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en nuestro alcance? Pues fíjate que he tenido la ventaja yo de hacer muchos estudios y prepararme mucho en endometriosis. Sé muchísimo de endometriosis, he tenido clases y cursos con los mejores cirujanos de endometriosis del mundo. La endometriosis es muy común. La endometriosis se divide en 4 estadios: la mínima, la leve, la moderada y la severa. ¿Ok? Y la endometriosis se trata muy diferente dependiendo qué es lo que necesita la mujer. Si la mujer necesita porque la endometriosis produce muchos dolores con la menstruación, produce muchos cólicos, mucha hemorragia, y no quiere un embarazo, es un tratamiento médico hormonal para bloquear la ovulación, que no haya menstruaciones y controlar los síntomas. Pero si una mujer tiene endometriosis avanzada y quiere tener hijos, tienes que hacer un tratamiento de reproducción asistida lo antes posible. Entonces se divide mucho, entonces hay muchas opciones. También si una mujer tiene muchísimo dolor, tiene quistes de endometriosis en los ovarios muy grandes, te podemos operarle para limpiar toda la endometriosis y mejorar los síntomas. Pero si una mujer quiere un embarazo y tiene un quiste de endometriosis no muy grande, menos de 4 centímetros, no se conviene operarle, porque si tú operas de ese ovario, le dejas sin óvulos. Entonces es mejor que se haga directamente una reproducción asistida. Entonces depende de la paciente, pero hay muchas opciones terapéuticas desde tratamientos médicos, quirúrgicos y reproducción asistida para la endometriosis. ¿Y en los hombres? ¿Cuáles son las causas? Bueno, en factor masculino, la principal causa son alteraciones en el espermatograma, que es el estudio del líquido seminal, en el cual hay poca concentración y baja movilidad. Son las dos más importantes causas del factor masculino, y también puede ser leve, moderado, severo. Si es una causa leve, tal vez con unas vitaminas, con unos antioxidantes, por algunos 3 meses mínimo, podría mejorar. Pero si es un factor masculino severo, con una muy pobre producción de espermatozoides, tiene que ir directamente a una fecundación in vitro, ¿no? Entonces, por eso, y es importante que en el hombre el único examen que se hace es el examen de semen. O sea, es muy importante hacerse en un buen sitio, porque hemos tenido casos que vienen de otros laboratorios del examen de semen y reporta que es normal. Le hacemos de nuestra clínica, que es muy especializada, y ahí era el problema. Entonces, por no hacer un buen examen, no puedes llegar al diagnóstico, ¿ok? ¿En qué momento tengo que decir ya no más? Después, sé que esto te pone a prueba físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, te pone a prueba. ¿En qué momento, o no sé si ustedes médicamente lo dicen y le dicen, ¿sabes qué? Ya no más. Vamos a ver otras, o sea, mira otras opciones porque ya no más. O sea, sí, muy pocas veces hemos llegado a ese punto crítico de decir, ¿sabes qué? Para ahí, pero siempre hay alternativas. Por ejemplo, hay mujeres que les decimos, tus óvulos no sirven, hagamos con óvulo donado, en pocas palabras. Y ellas dicen, no, yo quiero intentar con mis óvulos. Y se estimulan un mes, otro mes, otro mes, hasta que se convenza que realmente ya no se puede. ¿Sabes qué? Yo ya no te voy a estimular más porque estás gastando mucho dinero. Si no te haces óvulo donado, yo no te voy a ayudar, porque es muy desgastante y financieramente, emocionalmente, hacer un tratamiento que no tiene probabilidad, ¿ok? O una mujer, a veces les hacemos transferencia de embriones unas 3, 4 veces y no se queda embarazada. A veces hay el extremo de decir, ¿sabes qué? Hay que conseguir una portadora gestacional porque algo pasa con tu útero que no está aceptando a los embriones. Son casos muy extremos, pero se ha dado, ¿no? Si tendríamos que mencionar como apuntes brevísimos de qué decirles a las parejas que están atravesando por un tratamiento. Vamos a poner 2 panoramas. Parejas que están ya dentro de un tratamiento que no se está volviendo tan simple, no siempre es un camino en bajada. Yo digo, a veces esto es una cuesta peor que las del centro de Quito, ¿sí? Y las parejas que están buscando intentarlo. Creo que ambas alternativas y también la pérdida puede generar estrés emocional muy complejo.
si es que tuviéramos que nombrar estos factores principales que tú profesionalmente puedes decir, sabes que tú tienes que tener esto en cuenta para pasar estos procesos bien o al menos medianamente bien, ¿qué dirías? Primero, tener confianza en el médico. Confianza en el médico y buscar una clínica seria que tenga experiencia en estos tratamientos, ¿no? Porque si no estás en un buen sitio, no te va a ir bien. Y estás perdiendo tiempo, dinero, emoción y todo, ¿no? Y llegar al diagnóstico, porque actualmente sí podemos llegar al diagnóstico en la mayoría de las veces de los tratamientos de las causas de infertilidad. Entonces, si tú sabes un diagnóstico exacto, sabes por dónde tratarlo y no desviarte por otros lados, ¿no? Y la pareja deben tener una relación de pareja buena. eh, si necesitan apoyo psicológico, lo brindamos en la clínica y tener mucha perseverancia. No desanimarse al primer tratamiento fallido. Uno quisiera que todos los tratamientos sean exitosos al primer intento y es imposible que pase. Por eso hay que ser perseverantes y la perseverancia es muy importante en estos tratamientos. Para ti, profesional y humanamente, nuevamente, ¿cómo se ve al mirar atrás, al mirar la trayectoria, digamos, la herencia familiar de tu profesión, de cómo la ejerces? ¿Cómo se siente ver? Y yo recuerdo muchísimo cuando iba a consultas y conversar con las personas que trabajan en tu equipo, me decían, no, es que esta pareja vino, no sé, de Brasil, de Colombia, Sí, de sí. Perú, de México, ¿no? Entonces, es un orgullo también decir que aquí, que en Ecuador, estamos haciendo esto tan bien que el mundo nos está regresando a ver. ¿Te imaginaste eso alguna vez? Pues no tanto como me hubiera pensado, ¿no? Actualmente nuestras tasas de embarazo son muy buenas. Tenemos gente de casi todo el mundo que nos viene a ver, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, de Italia, de España, de Colombia, de Perú, como tú bien dices, de México. Entonces, eso da mucho, me realiza mucho profesionalmente saber que estamos haciendo bien las cosas y que somos una referencia en el Ecuador. Por ejemplo, cuando yo tengo amigos en Argentina, y van pacientes de Ecuador a hacerse argentino en tratamiento, pero ¿para qué vienes acá si está el doctor Valencia en Quito? O sea, es igual o mejor que nosotros, ¿para qué te vienes? Entonces te llena de satisfacción, ¿no? Las últimas innovaciones, y ya para cerrar, las últimas innovaciones que estamos teniendo en el campo de los tratamientos de fertilidad, ¿cómo ves tú estos cambios que me imagino que están sucediendo a un ritmo bastante frenético y cómo ha cambiado esta perspectiva tanto desde el lado profesional para ejercer lo que tú haces y también desde el ámbito de las parejas, este cambio tal vez de mentalidad, de decir, sabes que sí, sin miedo, como conversábamos hace un momento también, sin miedo voy a decir, sí, me voy a hacer un tratamiento de fertilidad o sí, yo pasé por un tratamiento de Exacto. fertilidad y no pasa nada. No tengo vergüenza de contarlo y tampoco tengo vergüenza de decir, yo estuve aquí. O sea, es un tabú. Cada vez es menos tabú porque en la clínica que tenemos, no sé si a ti te ha pasado, pero a algunos pacientes les pasa, van a la consulta, están en la sala de espera y se encuentran con conocidos ahí en la sala de espera Y, uno, y a veces y algunos quieren están así. hacer los locos así y hay Ajá. otros que lo toman más relajado y dicen, no, chévere, sigue ahí, no, yo pasé por lo mismo, te va a ir muy bien. Pero hay otros que no, hay otros como que rehuyen un poquito. Y de los avances tecnológicos, lo más sofisticado que hacemos es hacer una fecundación in vitro, formar los embriones, les hacemos un estudio cromosómico a los embriones para asegurarnos de que sean sanos y hacemos la transferencia del embrión sabiendo que es sano en un ciclo natural para que la mujer no tenga tanta carga hormonal. Hacemos el seguimiento de la ovulación y contando los días desde que ovula, que sabemos que se abre la ventana de implantación del embrión, ahí hacemos la transferencia. Entonces, como que hacemos algo muy tecnológico, pero al momento de transferir el embrión es algo más hacia lo natural. Entonces, una combinación de lo más sofisticado hacia lo más natural. Y eso ha funcionado muy bien. ¿Y cómo manejan ustedes las dudas de las pacientes? Yo al menos yo soy una paciente que escribe, ay, me duele la uña y estoy embarazada y ahora qué hago. O sea, ¿cómo manejar eso, esas dudas? O sea, ¿qué les dirías tú a las mujeres, a las personas, las familias que van a escuchar esta entrevista cuando vienen? ¿Cuándo realmente tienes que alarmarte? ¿Cuándo tienes en serio que buscar a tu médico y cuándo no? Los médicos también tienen familia, tienen hijos, Claro. tienen esposa y no pueden estar colgados en el teléfono atendiendo a las pacientes todo Bueno, el tiempo. la clave ahí es informar y educar a tu paciente. Por ejemplo, actualmente, o hace algunos años, cuando logramos un embarazo con alguna paciente,
Después de en la primera consulta de que verificamos el embarazo, ya le damos unas 2 hojitas con recomendaciones de lo que es importante, de lo que no es importante, cuándo llamar al médico y cuándo te tienes que preocupar. Entonces, desde el primer control del embarazo ya le vas instruyendo a tu paciente cuándo realmente debe complicarse, porque sí, como tú dices, a veces hay llamadas que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero también eso es importante porque hay a veces que pacientes se quedan calladas, cosas que para nosotros es importante, porque tú como paciente no sabes qué es importante para mí que te va a complicar el embarazo. Entonces, en esas recomendaciones que damos están todo, que si tienes sangrado rojo es importantísimo, que si tienes tal cosa es importantísimo. Entonces, eso es muy importante, educar a tu paciente cuando realmente tienes que acudir al médico. Vamos ahora al espacio de dinámica de nuestro podcast, de Charla Real. En este momento voy a invitar al doctor Valencia a contarme qué se viene a su mente cuando menciono algunas palabras. Vamos entonces. ¿Listo? Listo. Infertilidad. Esperanza. Temor. Solución. Médicos expertos. Sacrificio. Tus vivencias. La vida. Satisfacción. Éxito. Dolor. Manejable. Así llegamos al final de este episodio de Charla Real. Queremos agradecer al doctor Pablo Valencia por acompañarnos y por compartir sus conocimientos con nosotros y por poner los conocimientos sobre la mesa con tanta claridad. Gracias, doctor. Muchas gracias. Encantado de estar aquí y espero que sirvan a toda tu audiencia. Ha sido increíble poder escuchar acerca de las causas, los tratamientos, los avances en este campo y, por supuesto, sobre algunos temitas que van surgiendo en el camino. Como lo decíamos, la infertilidad es un tema que hay que aceptarlo, que hay que interiorizarlo y que, por supuesto, tiene una solución. Lo dice una persona que pasó por esto y que realmente entiende que hay esperanza. Siempre hay esperanza y, como nos decía el doctor Valencia, pues la única mujer que no puede quedar en embarazo es alguien que no tenga útero. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. No se olviden de compartir con sus amigos, de darnos muchísimos likes y de seguir enganchados con Charla Real. Nos vemos pronto.